Buenas tardes, mi nombre es Juan Gerardo Carvajal Espinosa y vamos a presentar la actividad 6 sobre el tema desafíos sociales en México. Mi equipo está conformado por María José Morales García, Melanie Isabel Saldaña Galván, Yajaira Anaí Pérez de la Cruz, Melisa Hernández Méndez, Keila Yasmín Pérez González y yo, Juan Gerardo Carvajal Espinosa. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Saldaña y a mí me tocó hablar de la violencia y los tipos de violencia que hay. Pero daré un pequeño concepto de la violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso internacional de la fuerza o el poder físico. Esto sucede cuando una persona recibe daño en su cuerpo, psicológico o emocional. Son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan con la autoestima de la persona. A ellos no les importa si le están causando un gran daño, porque a ellos solo hacen es llevarlos a la muerte o depresión. Bien, en esos casos es porque ellos lo están viviendo o lo vivieron. Solamente quieren sacar como ese dolor que llevan, que no pueden sacarlo con la persona que lo están causando. Bien, ahora hablaré de los tipos de violencia que hay. En total son como 18, pero yo solamente daré 14 tipos de violencia. La primera es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores, también violencia de género, también debido a la orientación sexual, también contra las personas con discapacidad, violencia doméstica, violencia en la escuela, en el trabajo, violencia comunitaria. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Se utiliza para el vicio o abuso en un escrito o en cosas no materiales. También es el uso de recursos y facultades para el beneficio propio cuando estos deben de utilizarse para el bienestar en general. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Se utiliza para el vicio o abuso en un escrito o en cosas no materiales. También es el uso de recursos y facultades para el beneficio propio cuando estos deben de utilizarse para el bienestar en general. Ejemplos de la corrupción: la extorsión, la falsificación de adjudicaciones públicas, el tráfico de influencias, el uso ilegal con malas intenciones de los bienes y la falta de ética. Hola, mi nombre es Hernández Melisa y les voy a compartir el desafío de narcotráfico. Les voy a dar su definición. Es el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje. Activos, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como las drogas. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico con penas que incluyen la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de las sustancias y de las legislaciones locales. Hay muchos lugares donde ciertas sustancias son legales o son más conocidas que otras. Un ejemplo que yo daría sería, por ejemplo, aquí en México apenas se legalizó la marihuana, como cuando en Holanda, por ejemplo, hasta se puede comercializar con ella siempre y cuando tenga que ver, tenga que ver con algún producto, ya sea que esté en algún helado o X. Grupos ilegales, mafias o también denominados cárteles gestionan la cadena de suministro. Los cárteles varían en tamaño, longevidad y organización, dependiendo de la sustancia, la rentabilidad y volumen de cada proceso. En la parte superior de la jerarquía de estas organizaciones se encuentra el jefe del cártel, que controla la producción y distribución de la sustancia. Esto, junto con los intermediarios financieros, balancean los capitales obtenidos de actividades ilegales graves. En la parte inferior de la jerarquía se encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos y sufren de drogodependencia,
también llamado camellos. El narcotráfico, por así decirlo, es una empresa ya que por el estilo, entonces incluso tienen una cadena de mando y organigramas, por así decirlo, tienen casi la misión y todos los valores. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yacarena Pérez de la Cruz. Les hablaré sobre el desafío social del crimen. El crimen es un delito de asesinato. Es la acción que hace una persona voluntaria de herir gravemente a una persona o asesinar a alguien. A este tipo de persona que realiza este tipo de acción se le conoce como criminal. Hay ocasiones en el que el término crimen se utiliza para definir un delito grave, en general a la acción indebida y reprochable. Desde el punto de vista del derecho, el crimen es una acción, una omisión, una conducta tipificada por la ley que resulta ser antijurídica y punible. Bueno, un crimen, por lo tanto, viola el derecho penal. Bueno, ahora les hablaré sobre los principales tipos de crimen. El primero es el de asalto de lesiones, cuando una persona hace que, le provoque miedo a otra persona. El segundo sería detención legal, cuando una otra persona restringe la libertad de movimiento de otra persona. El tercero es el de secuestro, detener a una persona arbitrariamente a otra. O sea que otro ejemplo sería cuando una persona se hace pasar por una autoridad queriéndose llevar a otra persona, eso sería un secuestro. El cuarto sería homicidio, cuando una persona le quita la vida a otra persona de manera directa o indirecta. El quinto sería asesinato, que el asesinato viene siendo cuando una persona le quita la vida a otra persona de manera física. El séptimo sería robo, es la sustracción de cualquier objeto a una persona. El octavo sería allanamiento de morada, que es cuando una persona entra sin consentimiento a su propia casa e intenta hacer un crimen. Bueno, el noveno sería incendio provocado, es cuando personas maliciosas intentan incendiar sus propiedades. El último tipo de crimen sería el fraude, es cuando intentan engañar a una persona quitándole su dinero y haga de cuenta que quitándole del dinero a la persona que le quita el dinero invertir hasta con intereses y quedarse con todo lo de la otra persona. Eso sería un fraude. Mi nombre es Keila Pérez y les estaré dando la conclusión de los desafíos sociales de México. Hemos llegado a la conclusión de que la combinación de pobreza, desempleo, salarios inadecuados, exclusión social y racismo puede causar frustración entre hombres y niños y hacer vulnerables a las mujeres y niñas, especialmente si están viviendo en la calle. Mis compañeras han hablado de los principales 4 desafíos sociales que enfrenta México. El número 1 es el narcotráfico. Se desarrolla por causas jurídicas, económicas, por el contexto socioeconómico precario o por políticas públicas deficitarias, inexistentes o precarias. El número 2 es violencia. Aquí habla sobre los ejemplos. Existen asaltos con armas de cuerpo a cuerpo, arrollamientos con vehículos, agresiones físicas,
de cualquier tipo, disparos con arma de fuego, violaciones o etc. El número 3 habla del crimen. En este consiste en delitos graves como el asesinato o el daño contra la integridad física de una persona. El crimen es una violación directa al derecho penal. El número 4 hablamos sobre la corrupción. En este habla sobre el soborno de funcionarios públicos, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etc. También sobre la evaluación de impuestos, sobre el soborno, sobre la extorsión y sobre el fraude. Muchas gracias por su atención.